Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Javerín Tobim. Javerín Tobim es buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo este hermoso Kabbalat Shabbat, recibiendo el Shabbat, este día santo, este día sagrado, este día de descanso. Y lo que vamos a hacer ahora, estuvimos alabando al Señor, adorándolo, compartiendo testimonios de hechos poderosos que el Señor está haciendo con los integrantes de la comunidad. Vamos a compartir ahora la Parashá, la porción semanal de Torá, Tanaj y Brija Hayá, correspondiente a esta semana. Les recuerdo a las personas que se quieran sumar a la comunidad que nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintoim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, el título de la enseñanza de hoy en hebreo, por si alguno quiere tomar nota, es Shmini. Shmini quiere decir en hebreo octavo y abarca los siguientes capítulos y pasajes. Vamos a decirlos en su totalidad, lo que vamos a hacer después es un resumen por un tema de tiempo. Levítico, capítulo 9, versículo 1 al 11:47. Shmuel Bet, que es segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 7:17. Hechos, capítulo 10, versículos 9 y 28, y 15, 28 y 29. Y Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 26. Bien, entonces, como dijimos, Shmini quiere decir octavo. Y vamos ya a compartir la palabra. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 9, versículo 1. Levítico 9:1 dice: Llegado el octavo día, de ahí el nombre de la, para allá de la porción semanal que estamos leyendo hoy, Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, acá dice que Moshe en hebreo los llamó a Aarón y a sus hijos. Estos eran los Kohanim. Kohanim en hebreo quiere decir sacerdotes. Hemos enseñado ya este concepto. Cohen en hebreo quiere decir sacerdote, que era Aarón y sus descendientes. En la Torá solamente podían ser sacerdotes Aarón y sus hijos, sus descendientes. No es como en el Brija allá en el Pacto Renovado, que somos todos los que aceptamos a Yeshua, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria. Entonces dice que los llamó para ofrecer holocausto después de la purificación para el sacerdocio. Esto era lo que hacían comúnmente los sacerdotes, se purificaban antes de dar la palabra. Moshe llamó a los ancianos, ¿para qué? Como testigos de qué? De que Aarón y sus hijos habían sido ordenados por Adonai y que no había habido favoritismo. El Señor aborrece el favoritismo. No es que Aarón y sus hijos fueron escogidos a dedo. Aarón y sus hijos fueron escogidos por elección del Señor. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, Coré se rebeló más adelante con Moisés y tuvo celos de Moisés y de Aarón. Tuvo celos porque él estaba anhelando y ambiciando el sacerdocio. Finalmente, ¿qué pasó? Fue tragado por la tierra. Es un capítulo que en algún momento lo volveremos a ver. Vamos a Levítico, capítulo 9, versículo 6. Y Moisés dijo: Esta es la palabra que Adonai ha ordenado que hagáis para que la gloria de Adonai sea vista. Está diciendo entonces, esto es lo que ordenó Adonai. Si lo hacen, si lo hacen tal cual lo ordenó Adonai, es un concepto que siempre decimos, las cosas se hacen como el Señor las indica, ni como a nosotros nos parece, ni como nosotros queremos conveniente o a la deriva. Así como Adonai lo indica, así se hacen las cosas. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Como dice el pasaje, si lo hacen de esta manera, verán su gloria, su cabod. ¿Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Tenemos que hacer las cosas como el Señor le indica en su palabra. Y así se manifestará la gloria entre nosotros. Había que hacerlo entonces exactamente como Hashem lo había indicado. Recordemos que obviamente todos cometemos faltas y la clave cuando fallamos, siempre lo enseñamos y lo decimos, es un concepto básico en la palabra, es la teshuvá. Arrepentimiento y vuelta a camino correcto. ¿Qué quiere decir? La palabra es perfecta, como enseñamos siempre. La Torá, el Tanaj y Brija Hashem son perfectos. Nosotros somos imperfectos. Entonces ahí se genera un conflicto. ¿Cómo cumplir con una palabra perfecta cuando nosotros somos imperfectos? Obviamente va a haber errores, a veces adrede, a veces sin querer, pero vamos a cometer. El secreto está no en no equivocarnos, sino cuando nos equivocamos, pedir perdón, y eso es la teshuvá, arrepentimiento y vuelta al camino correcto, vuelta al sendero de Dios. Ahí es donde Dios nos vuelve a dar miles de oportunidades.
Bien, vamos a pasar ahora a un tema delicado que lo hemos escuchado muchas veces, quizás por ahí no todos, que es el tema que se llama en hebreo el kashrut. El kashrut tiene que ver con las dietas alimentarias, con la comida. El Señor nos ama tanto que, entre otras cosas, determinó qué podemos comer y qué no podemos comer para el cuidado de nuestra salud. Y sabemos que este es un tema un poco delicado porque hay mucha polémica. Hoy vamos a tratar de traer luz, de acuerdo a la Torá, Tanaj y Brit Hadashah, de qué es esto de las dietas alimentarias. Lo que en hebreo se llama los alimentos kasher, o en yiddish se dice kosher. Kosher quiere decir, o kasher quiere decir permitido. ¿Cuáles son los alimentos permitidos? Entonces, vamos a hablar primero de animales puros y animales impuros. Los que son permitidos y los que no para el Señor como alimento. En principio, Levítico 11, versículo 3. Comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. Entonces, esto quiere decir pezuña hendida y rumiante quiere decir que depura los alimentos. Estos animales sí se pueden comer. Vamos a ver lo que dice Levítico 11, versículo 7. Todos sabemos que el judío no come cerdo, ¿sí? En realidad los hijos del Señor no deberían comer cerdo. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra porque la Torá no ha sido abolida. Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y estamos leyendo la ley, la Torá, donde Dios establece qué alimentos sí y qué alimentos no. De eso es para nuestro cuidado. Levítico 11, versículo 7. También el cerdo, aunque tiene pezuña y es de pezuña hendida, no rumía, será inmundo para vosotros. El cerdo es considerado entonces por el Señor un animal inmundo. Tiene pezuña partida, pero no es rumiante, con lo cual no lo hace apto para ser comido como establecimos en el primer pasaje. Y además, lo que come el cerdo, come la basura, las porquerías, a nosotros como cuerpo humano no nos hace bien. Como ven, hay un fin en qué se puede comer y qué no se puede comer, que es cuidar el templo, cuidar el cuerpo. Dios nos creó, somos templo del Ruach HaKodesh, somos templo del cuerpo del Espíritu Santo del Señor. Vamos a Levítico 11, versículo 9. De todos los que están en las aguas, se está hablando ahora de los peces, esto podéis comer, todo lo que haya en los mares y en los ríos, con aletas y escamas, no comeréis. Vamos a analizar por qué hay peces que se pueden comer y peces que no. Se pueden comer todos los que tienen escamas y aletas. ¿Por qué? ¿Por qué estos peces sí se pueden comer? Porque estos peces son los que andan, y miren lo interesante, sobre la superficie del mar. Comen los pececillos chiquitos que están arriba y no se contaminan de la basura del mar que va al fondo, que es lo que comen otro tipo de peces. Dios nos cuida como el cerdo. Entonces dice, estos peces sí los pueden comer. Entonces, los que tienen escamas y aletas. Ese es el motivo. Vamos a Levítico capítulo 11, versículo 47. Todo lo que se arrastra sobre su vientre y lo que se arrastra sobre cuatro patas o tenga muchos pies, de todo lo que se arrastra sobre la tierra no será comida porque son abominación. Acá detalla exactamente que sí y que no. El Señor dio un listado, después les recomiendo que lean en sus casas todo el capítulo de Levítico y van a encontrar exactamente, están detallados qué animales sí se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Vamos a recordar también que la sangre del animal no se puede comer. ¿Por qué? Porque la sangre lo que contiene es la vida, como se dice en hebreo, hay, pero también la sangre contiene las enfermedades y eso obviamente hace mal al cuerpo. Ese es el motivo por el cual no se puede comer sangre. Vamos a ir al Brija allá, al libro de Hechos, en este caso capítulo 15, versículos 19 y 20.
Acá va a hablar a los gentiles, a los no judíos. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que gentiles se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones, de los ídolos, de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre, que no coman sangre. Hay un pasaje que lo vamos a ver al final, que dice que la oración es santificada, la comida es santificada por la oración. Entonces, ¿cuál es el motivo que trata hacia los gentiles? El pueblo judío, el pueblo hebreo en su principio, conocía muy bien la Torá. Cuando llega Yeshua y se empieza a difundir el Evangelio, se va enseñando de a poco la Torá. Entonces era muy difícil explicarle toda la Torá y además todos los alimentos permitidos y no permitidos. Entonces se agrega este pasaje, que se abstenga de fornicación de ídolos y de comer sangre. Sangre no. ¿Sí? Acá hay un alimento muy rico que no se puede comer, que se llama morcilla. Los que viven en Argentina lo conocen. Bueno, eso no se puede comer porque está hecho a base de sangre animal. Vamos a Hechos 16:4. Cuando pasaban por las ciudades les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos a Jerusalén, para que los observaran. ¿Qué se hicieron? Se fueron difundiendo estas enseñanzas. El Señor nos ama y es como la palabra, que se difunda, que el Evangelio sea expandido. Lo mismo pasó con las leyes dietarias y alimenticias. Yo quiero cuidar a mi pueblo, quiero que se alimenten bien, que estas proclamaciones de leyes dietéticas sean difundidas, por eso las estamos difundiendo hoy en día también. Vamos a establecer ahora un principio bíblico. Los alimentos no permitidos por Dios no son alimentos, no son alimentos. Dios determinó cuáles sí son alimentos y cuáles no. Tenemos todo un listado. Lo que Dios dice, esto no, eso no es alimento. No entra en plan de discusión. Con Dios es sí y amén. Vamos a establecer otro principio bíblico. Los alimentos permitidos por el Señor, ¿para qué son? Para el cuidado, como dijimos, de nuestra salud. Vamos al libro de Hechos 10, versículos 1 al 8. Vamos a ver el caso de Cornelio con Pedro. Vamos a leer de corrido Hechos 10, del 1 al 8. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, como toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo a él que le dijo, Cornelio. Y él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limonas subieron por memorial delante de Dios. Envía pues ahora unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor que tiene una casa junto al mar. Y cuando el ángel que le hablaba se fue, llamándolo a dos de los criados y a un soldado devoto, de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Entonces, Cornelio manejaba una centuria, era un centurión. ¿Qué es una centuria? Cientos de soldados. Eso manejaba un centurión. Era una persona piadosa, temerosa del Señor, siendo gentil. Dios le dice una exclamación muy poderosa. Tus oraciones han sido escuchadas delante de Dios y llegaron hasta el trono, hasta el cielo. Entonces le da una indicación. Quiero que vayas y lo hagas venir a Pedro, llamado Simón Pedro. Vamos a Hechos 10, versículos 9-15. 9-15. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y tuvo mucho hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo, que es descolgado de la tierra para las cuatro puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino él una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez. No declares inmundo lo que Dios limpió. Y aquí los vamos a detener. No declares inmundo o impuro lo que Dios limpió.
no está hablando solo de la comida. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Esto es revelación del Señor. Está hablando también de los gentiles. Recordemos que en la antigüedad los judíos y los gentiles no se juntaban. Al pueblo judío le está prohibido mezclarse o contaminarse con pueblos extranjeros. Lo que le está diciendo a Pedro es, vos no discrimines, son tan santificados por mí como lo sos vos también. No declares inmundo lo que Dios santificó. ¿Se entiende? Es no solo un mandato a través de los alimentos, sino un mandato espiritual. Vamos a Hechos 10, versículo 28. Por tanto, a ser llamado vine sin vacilación, dice Pedro, así que preguntó, ¿por qué causa me llamaste? Y lo llamó justamente para eso, para que no discrimine, para que no llame inmundo lo que él santificó. Y vamos a cerrar ahora la para allá de hoy con un pasaje que está en el libro de Hechos 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, está hablando acá a los gentiles y a nosotros, habla de judíos a gentiles, no imponeros carga alguna excepto estas cosas necesarias. Otra vez, y cuando Dios repite es porque hay que obedecer. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Bien haréis de absteneros de tales cosas, tened salud. Entonces, está diciendo, no coman sangre, absténgase de sangre. Recordemos, en la sangre está la vida, pero también están las enfermedades. El Señor, para resumir, creó las leyes dietéticas por nuestro bien, pero también para hacernos recordar y nos hace recordar que la oración santifica la comida. Por eso es muy importante que nosotros oremos por los alimentos. Las leyes dietéticas fueron creadas para judíos y para gentiles. Ahora, para los gentiles que no la están cumpliendo al 100% como deberían, lo que está pidiendo es no coman sangre. Pero recordemos, en todo caso, la oración es lo que santifica la comida. Y recordemos lo que dijo Yeshua. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Bueno, gracias amigos por acompañarnos en esta enseñanza. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javerín Tobín, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobín. Nos vemos si Dios quiere en la próxima. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Tobar Rabá, muchas gracias. A los integrantes del Zoom nos desconectamos 5 minutitos nada más. Hacemos un pequeño descanso, un pequeño break y nos volvemos a conectar al Zoom con el mismo link. Gracias, bendiciones a todos, Shalom.